Muchísimas veces me preguntaron qué es el coaching, así que llegó el gran día para explicarles qué es el coaching, en qué consiste, qué metodología utilizamos, bueno, por qué es tan importante y qué beneficios sobre todo nos trae aplicar coaching a nuestras vidas, ya sea nuestra vida personal, nuestra vida profesional, en el ámbito de las empresas, por ejemplo, que es lo que nosotros también hacemos desde Polisemia Comunicación y bueno, de manera individual para cada una de las personas que deciden iniciar un proceso de coaching y generar transformaciones en sus vidas. La palabra coaching viene del inglés y la traducción significa entrenador. Y esto ha generado muchísimas confusiones en relación a la función del coaching. El coach es un entrenador, el coaching es un entrenamiento, pero tenemos que diferenciar ese proceso de entrenamiento que podrían hacer, por ejemplo, muchos deportistas o muchas personas que van desarrollando una actividad y hay alguien que los va coacheando para poder entrenarlos, de lo que es otra cosa totalmente distinta, que es el coaching ontológico, que es el coaching del que vamos a hablar nosotros hoy acá. El coaching ontológico tiene que ver con poder darle importancia a quién queremos ser nosotros y toma algo que viene de una corriente que es la ontología del lenguaje, que trabaja sobre quiénes somos nosotros en función de qué cosas nos conversamos y nos decimos. Lo primero que quiero decir es que hay una carrera de coaching ontológico que muchas veces las personas dicen soy coach, pero sería como esta forma de coaching un poco más, si se quiere, no quiero decir no profesional, pero es algo alternativo que no necesariamente tiene que ver con la carrera de coaching. ¿Sí? Hay gente que de hecho ni siquiera dice que yo he escuchado muchísimas personas que dicen que son coaches y ni siquiera saben que hay una carrera de coaching para sentar las bases de qué estamos hablando. Entonces, la carrera de coaching hace referencia a un tipo específico de coaching, que es el coaching ontológico, y que trabaja sobre las ideas que nosotros tenemos de lo que creemos que las cosas son. ¿Por qué? Porque nosotros, todas las personas, tenemos ideas de lo que creemos que el mundo es, cómo debería funcionar, lo que está bien, lo que está mal, los valores que atraviesan una determinada circunstancia, las creencias que tenemos que se fueron construyendo a partir de creencias de otros que nos fueron inculcando esas creencias, ya sean nuestra familia de origen, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, los medios masivos de comunicación, la educación que hemos recibido a partir de nuestros docentes, la educación informal que hemos recibido a partir de otras personas que nos han educado a lo largo de nuestra vida. Entonces nosotros somos un compendio, me gustaría decir, de un montón de ideas y un montón de creencias de lo que creemos que el mundo es o debería ser. Y a veces nos damos cuenta que esas ideas, si bien en algún momento de nuestras vidas pudieron ser unas ideas que abrazamos muchísimo y nos han servido muchísimo para poder llevar adelante nuestros proyectos, nuestra propia vida, nuestra propia felicidad y todas nuestras acciones y nuestra vida cotidiana, en algún momento quizás sentimos que quizás las cosas que nosotros queremos lograr no las estamos pudiendo lograr. Y en realidad esto ocurre porque atrás de cada cosa que nosotros queremos lograr, atrás de cada resultado que obtenemos o que no obtenemos, hay ideas que nos llevan a actuar de esa forma. Por lo tanto, a veces necesitamos revisar estas ideas, estas creencias, todas estas ideas que nos vienen acompañando en algunos casos desde muy chiquitos, a veces desde mucho más grande, a veces son más recientes, pero todo este cúmulo de ideas que nos vienen acompañando y que nos hacen observar el mundo de la manera en que la observamos. Y llega un momento en que a veces necesitamos replantearnos las ideas porque quizás la forma en que estamos viendo las cosas no nos están conduciendo a los resultados que nosotros decimos que queremos, ¿no? A veces decimos, quiero tal resultado y ese resultado vemos que no llega. Pero no llega no porque a veces no le ponemos esfuerzo o ganas para que llegue, o hacemos un montón de cosas para intentar que ese resultado llegue. No llega porque está anclado en la base de una idea que posiblemente sea limitante. Entonces, esta idea limitante, como es tan natural para nosotros, desde el coaching decimos que ocurre en transparencia, nos resulta
tan natural a veces que ni siquiera nos damos cuenta que la tenemos. Y esa idea es la que nos lleva a actuar de la manera en la que actuamos. Por lo tanto, para poder obtener un resultado diferente necesitamos revisar estas ideas que nos constituyen a nosotros como la persona que somos en este momento, que nos estamos construyendo en el día a día a partir de todas estas ideas que forman parte de nosotros. Entonces, ¿qué hace el coaching? El coaching es un proceso, por definición, transformacional, en el cual nosotros desaprendemos ideas para darle lugar a ideas nuevas. ¿Y cómo ocurre esto? Ocurre a partir de un proceso de conversación con un coach que va a través de un método de preguntas, cuestionar las ideas desde un lugar de muchísima amorosidad, cuestionar las ideas que nosotros tenemos de lo que creemos que son las cosas, ¿no? Y de cómo las habitamos y de cómo las vivimos. Por lo tanto, nosotros los coaches trabajamos haciendo preguntas para poder darle a nuestro coachee, es decir, a la persona que nos consulta o que forma parte de este proceso de coaching, que solicita el proceso de coaching, darle una pregunta que pueda desafiar esas ideas y esas creencias que esa persona tiene y que lo está llevando al resultado que está teniendo y que quizás no es el resultado que quiere. Y está muy orientado a poder obtener ideas nuevas, poder interpretar el mundo de una forma nueva para poder en todo caso obtener un resultado distinto. Está orientado a la acción, porque a veces podemos estar repensando el mundo toda la vida y no concretar acciones. Entonces el coaching está orientado a que accionemos. Así que a grandes rasgos el proceso de coaching podemos definirlo como un proceso conversacional, porque ocurre en una conversación de profunda intimidad, porque además es un proceso que es confidencial, es un proceso de preguntas para que las personas puedan obtener en sus respuestas interpretaciones y nuevas formas de mirar y de pensar las cosas que les van pasando. Es un proceso creativo porque también estamos buscando nuevas formas de mirar distintas a las que veníamos trayendo. Es un proceso orientado a la acción también y es un proceso donde revisamos profundamente quiénes queremos ser y cómo queremos actuar desde ese ser nuevo que se va construyendo a partir de poder desafiar las ideas que tenemos. Entonces, esto es el coaching ontológico. Toma mucho, se nutre mucho de una corriente filosófica que es la ontología del lenguaje, porque la ontología del lenguaje lo que plantea es que nosotros somos en el lenguaje. Cada uno de nosotros somos en función de las palabras y las ideas, que en el fondo las ideas son palabras, el pensamiento está formado por palabras y nos constituimos a partir de este lenguaje que tenemos. Bueno, de hecho en el secundario nos explican que lo que nos diferencia de los animales, por ejemplo, es que somos mamíferos de los otros mamíferos porque tenemos lenguaje, ¿no? Entonces una de las cosas que justamente el lenguaje es todo este sistema de símbolos que nos permite comunicarnos y poder tener un nivel de abstracción diferencial en relación al resto de los mamíferos. Entonces, la ontología del lenguaje es una corriente que lo que plantea es repensar quiénes somos desde el lugar central que ocupa el lenguaje en nuestras vidas. Y esto supone, entre otras cosas, por ejemplo, poder tener en cuenta cuáles son esas conversaciones internas que tenemos, cuáles son las cosas que nos decimos que quizás nos están limitando y que quizás en algún momento fueron importantes y fueron funcionales a un momento de nuestra vida, pero que hoy quizás ya no es más funcional y no nos sirve para lo que nosotros decimos que queremos ser o lograr, ¿no? Entonces ahí es donde es necesario que un externo, en este caso un coach, pueda disparar preguntas distintas o preguntas que nosotros las llamamos poderosas en el sentido de que en la medida que podemos formular estas preguntas y repensar respuestas para estas preguntas movilizan respuestas distintas que desafían nuestras ideas, ¿no? Entonces son poderosas porque tomamos esto del empoderamiento y el poder no tiene que ver tanto con el sustantivo poder, sino con el verbo poder, ¿no? La capacidad de poder hacer y poder movilizar y actuar en función de
todas estas ideas nuevas que vamos a tener disponibles a partir de haber transitado un proceso de coaching y de transformación, porque el coaching es transformacional, permite justamente la transformación de las ideas para poder plasmarlas en acciones y en resultados diferentes. Así que, muy a grandes rasgos, esto podríamos decir que esto es el coaching, que es mucho más complejo que esto, pero bueno, estoy tratando de hacerles un acercamiento porque muchas veces me preguntan qué es el coaching y lo asociamos muy rápidamente a una persona que te entrena y te dice lo que tenés que hacer, y en realidad desde la práctica profesional del coaching ontológico no sería eso, porque por ejemplo el coach no te dice lo que tenés que hacer. El coach lo único que hace es desafiar tus ideas, y lo que digamos es alguien que escucha lo que la persona va diciendo, el coachee va diciendo, y a partir de eso nosotros podemos cuestionar esas ideas. Hay una parte importante que la pone el coach a partir de las preguntas que hace, por lo tanto cuanto más poderosas y cuanto más desafiantes sean las preguntas, muchísimo mejor va a ser el proceso. Y después está la otra parte, porque es un trabajo en conjunto, que es un trabajo de reflexión y de profundo compromiso, digo, porque lo he visto en los procesos de coaching, donde las personas se comprometen para resolver aquello que realmente quieren resolver. Algo que habitualmente surge cuando estoy explicando qué es el coaching o cuento qué es el coaching es, por ejemplo, la comparación con la psicología. Me preguntan, ¿es parecido a la psicología? ¿Cómo es? Porque me suena a este proceso conversacional, individual, en el cual podemos, en todo caso, compararlo ligeramente con la psicología. Y la respuesta es que no. El coaching no es psicología. Los coaches no somos psicólogos, de la misma manera que los psicólogos no son coaches, porque no tienen la carrera de coaching, más algo que la hayan hecho obviamente, y los coaches no somos psicólogos, algo que hayamos hecho la carrera de psicología, que no es mi caso, pero no podemos oficiar de psicólogos, aunque tengan los procesos algunas similitudes, como por ejemplo que es un proceso individual y de conversación, de intimidad, de escucha, de replanteo de ideas. Básicamente no es lo mismo, porque los coaches justamente no somos psicólogos y por lo tanto no podemos trabajar temas que tengan que ver con salud mental, porque no tenemos herramientas para trabajarlas. En esos casos sí estamos entrenados para identificar si es necesaria una derivación, y en esos casos sí los derivamos con profesionales calificados que puedan hacer o iniciar un proceso de terapia para que la persona pueda tener el profesional que se ajuste a lo que está necesitando. Por ejemplo, los coaches no podemos trabajar temas de salud porque no tenemos herramientas para trabajar ese tipo de temáticas, por ejemplo. No podemos trabajar duelos porque no tenemos herramientas para acompañar a una persona en su proceso de duelo. Eso tiene que ver con otros requerimientos que nosotros desde el coaching no los trabajamos. Entonces, esta es una de las características. Y otra pregunta que a veces suele ocurrir, porque en la medida, bueno, ustedes saben que yo soy comunicadora social, y en la medida en que ejerzo como comunicadora social, desde Polisemia hacemos procesos de consultoría, entonces muchas veces podemos suponer, o la gente puede suponer, que el coaching y la consultoría es lo mismo, y en realidad no es lo mismo. La consultoría es un proceso en el cual alguien con formación específica en un determinado tema, en este caso, en mi caso sería la comunicación, con conocimiento de comunicación puede hacer diagnósticos y sugerencias de intervención en, por ejemplo, situaciones que requieran mejorar un proceso de comunicación concreto, por ejemplo, en una empresa, ya sea comunicación interna, externa, bueno, diferentes aspectos, ¿no? Comunicación en medios masivos, en diferentes espacios, porque la comunicación es muy amplia. Otro día les hago otro video sobre comunicación y todas las ramificaciones que tiene, porque hay de todo tipo de comunicación. Comunicación, por ejemplo, audiovisual, comunicación política, comunicación corporativa. Hay un montón de ramas de la comunicación ahora de digital y de redes sociales, que también creció mucho en el último tiempo, pero hay diferentes tipos de especializaciones. Entonces, bueno, muchas veces, en el caso de los comunicadores somos personas que sabemos de comunicación y que tenemos conocimientos técnicos sobre esta disciplina o sobre esta ciencia, que nos permite poder identificar procesos de mejora para poder justamente evaluar una determinada situación, diagnosticarla e intervenirla. Pero eso se hace desde el conocimiento de
la ciencia de la comunicación. Entonces, desde ese conocimiento nosotros aplicamos las herramientas y mejoramos los procesos de comunicación, que esto lo hacemos, por lo menos en Polisemia lo hacemos muchísimo, porque justamente una de las cuestiones que ofrecemos es el servicio de consultoría. Pero en ese caso, en la consultoría, el consultor lo que hace es diagnosticar y aplicar herramientas desde un conocimiento técnico. Básicamente le decimos cuál es el problema, detectamos el problema y ofrecemos la solución. En el caso del coaching es distinto, porque el coach no dice cuál es la solución. El coach simplemente cuestiona las ideas para que el otro, la persona que consulta, pueda encontrar la solución adentro, ¿no? Revisando sus ideas, incorporando ideas nuevas. Entonces es un proceso totalmente diferente. En mi caso, cuando hago procesos de transformación, muchas veces ofrezco la posibilidad, porque muchas veces me consultan por procesos de comunicación o quieren coachear temas de comunicación. Entonces yo suelo ofrecer un formato mixto, siempre aclarándolo para que la persona pueda elegir y aprovechar también los beneficios, porque a veces el coaching lo que hace es que revisemos las ideas, pero a veces revisando las ideas no alcanza porque no sabemos cómo llevarlo a la práctica. Y a veces, entonces ahí necesitamos la parte más técnica de la consultoría en comunicación. Y al revés, a veces pasa también que yo como consultor puedo explicar cuál es la solución, pero si la persona que me contrata o el cliente que contrata tiene ideas que son muy limitantes, quizás esas ideas limitantes no le permiten concretar el proceso de aplicación de esas soluciones. Entonces ahí se requiere coaching. Entonces yo lo que suelo hacer es mezclarlos y ofrecer algo más integral que permite justamente lograr un mejor resultado. Entonces eso es parte también de lo que nosotros ofrecemos desde Polisemia Comunicación, y tiene que ver entre otras cosas con mi formación de las dos carreras, ¿no? Para mí el coaching, mi carrera de base siempre fue la comunicación, y el coaching, bueno, fue un complemento que elegí sumar a la carrera de comunicación, que es la carrera que amo y que siempre digo que no podría dedicarme a otra cosa que no sea la comunicación, así que estoy muy feliz de poder ejercer como comunicadora. Y el coaching, que es una carrera muy nueva también, una disciplina muy nueva, la sumé recientemente, porque de hecho cuando yo empecé a estudiar comunicación en la UBA ni siquiera existía la carrera de coaching, así que para que se den una idea que realmente es una disciplina muy nueva. Una cosa importante que quiero dejar aclarada en relación al tema del coaching, porque he escuchado muchísimas cosas, como justamente hay muchas personas que dicen que son coaches, pero que porque tal vez leyeron algo, pero no hicieron la carrera en la cual nos forman para poner en práctica estas herramientas. A veces ocurre que hay personas que dicen que son coaches y en realidad no lo son. Y acá quiero poner un cartel rojo, una bandera roja, grande, porque me parece importante que por lo menos se asesoren si van a tomar un proceso de coaching con quién van a estar siendo coacheados, porque gente que dice que es coach escuché muchísima, pero gente que pueda demostrar que es coach porque puede acreditarlo con una certificación, entre otras. Por ejemplo, acá en Argentina hay certificaciones que las entrega el Ministerio de Educación, hay una federación internacional también que nuclea a los coaches asociados en todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que esas dos son validaciones mínimas que se requieren como para poder de alguna manera demostrar que uno está certificado y que hizo un proceso de aprendizaje en relación al coaching. Digo esto porque trabajar sobre nuestras ideas es algo muy delicado y muy sensible, entonces es importante que por lo menos si vamos a trabajar el plano de nuestras ideas, si las vamos a revisar con todo lo que implica eso, por lo menos hacerlo con alguien que pueda tener la formación requerida y necesaria, y que en el caso que no pueda llevar adelante ese proceso de facilitar ese proceso de cambio y de transformación, en todo caso que sí pueda derivarlos con el profesional que corresponda, en el caso de que sea un terapeuta, por ejemplo. Les decía esto, que si en algún momento van a hacer un proceso de coaching, por lo menos chequeen que la persona que va a llevar adelante el proceso, más allá de que diga que sea coach, pueda realmente certificar que tiene una formación sólida en coaching, que tiene las herramientas para poder coachar. Porque si no, van a estar poniendo
sus aspectos que tienen que ver con la vulnerabilidad en muchos casos de ustedes y sus deseos de generar cambios y demás en manos de alguien que quizás no tiene la formación o la preparación necesaria y que es algo además súper sensible, porque piensen que estamos trabajando sobre nuestras ideas, sobre revisar nuestras ideas. Entonces, bueno, simplemente es poner una alerta ahí para que tengan especial atención y especial cuidado de chequear con quién van a llevar adelante un proceso de coaching. A grandes rasgos podría contarles que el coaching es esto, que es un proceso de transformación, que no es un proceso de terapia o de psicología, no es un proceso de consultoría y que los coaches en realidad no decimos lo que las personas tienen que hacer, sino que en realidad los coaches lo que hacemos es cuestionar y hacer preguntas para que las personas puedan desafiar las ideas que tienen. Así que bueno, espero poder haberles aclarado un poco más en qué consiste el coaching. Es un proceso que también es para valientes, porque no todo el mundo tiene a veces el deseo de cuestionarse la vida que tiene. Supone en todo caso también salirse de la zona de confort, desafiar, cuestionarse y bueno, querer encontrar una nueva forma de ver las cosas. Así que bueno, espero haberles aclarado un poco más sobre este proceso y ojalá que si en algún momento tienen deseos de incursionar un poco más sobre esta disciplina, por lo menos puedan tener un poco más claro en qué consiste y cuáles son los beneficios que tiene que ver con esto que les contaba antes de poder lograr a raíz de repensar nuestras ideas, poder lograr aquellas cosas que nos proponemos y que a veces le ponemos mucho esfuerzo, mucha dedicación, porque me consta, lo veo en mis coachees, pero a veces con menos esfuerzo quizás obtienen un mejor resultado, porque no es por ahí por donde hay que ir, sino por cambiar una idea. Bueno, espero que este video les haya servido para conocer un poco más del coaching, para estar alertas en todo caso si van a hacer un proceso de coaching, de no caer en manos de personas que dicen que son coaches y no lo son y que no están capacitados para llevar adelante un proceso de transformación de ideas de nadie, y que es importante estar alerta porque estamos poniendo nuestras ideas en manos de personas que quizás no están profesionalmente formadas para eso, más allá de que la palabra coach sea la traducción de entrenador y muchas personas se digan entrenadores. La realidad es que hay que tener una formación sólida atrás para poder llevar adelante este proceso, y en el caso de que no sea un proceso coachable, para que, digamos, que la persona no pueda participar de este proceso porque requiere otro tipo de asistencia, poder derivarla con las personas indicadas para que pueda tener la contención y la revisión de las ideas con un profesional de la salud mental, por ejemplo, que lo pueda acompañar en el proceso que está requiriendo. Así que quería dejarles esta información que me parece que es útil, que es importante. Quería contarles más sobre el coaching, y si tuvieron experiencias en relación al coaching, por favor déjenlas acá abajo en los comentarios, que me va a encantar leerlos y saber un poco más sobre, bueno, cómo viven del otro lado el proceso de coaching y de transformación tan lindo y tan poderoso que ayuda también a concretar las cosas que quieren. Les mando un beso y los estoy leyendo.